Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Benítez y hoy les traigo un tutorial donde vamos a demostrar el seno de la suma de dos ángulos. Entonces, para ello hicimos este montaje. Aquí tenemos un par de líneas, una línea azul y una línea verde, donde la línea verde forma un ángulo alfa con respecto a la horizontal, la línea azul forma un ángulo beta con respecto a la línea alfa. Por lo tanto, el ángulo que forma la línea azul con respecto a la horizontal sería la suma de estos dos ángulos. Para ello vamos a comenzar a formar ángulos, triángulos, rectángulos. Aquí vamos a trazar esta línea, vamos a completar con verde, vamos a trazar esta línea. Entonces, aquí vemos, quizás no está muy a escala un ángulo de 90 grados, pero supongamos que esto es un ángulo recto. Entonces, a estos puntos vamos a llamarle O de origen, aquí vamos a llamarle punto A y a este vamos a llamarle punto B. Entonces, si tenemos el ángulo es beta del triángulo OAB para el triángulo OAB, tenemos que el seno de beta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero si suponemos que la hipotenusa vale 1 y vamos a borrar este pedazo de línea que nos está sobrando aquí. Entonces, si la hipotenusa vale 1, tenemos que el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa que vale 1. Por lo tanto, el cateto opuesto vale seno de beta. Y si tenemos que este es el cateto opuesto al ángulo beta, entonces este cateto vale seno de beta. De la misma forma, tenemos que el coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual al coseno de beta. Entonces, este cateto, que sería el cateto adyacente, la línea verde, sería el cateto adyacente del triángulo OAB. Esto sería coseno de beta. Ahora, si trazamos una línea vertical, aquí vamos a buscar el ángulo de 90 grados. Si trazamos una línea vertical que venga desde el vértice A hasta la horizontal, hasta el eje X, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos que formamos un ángulo, otro triángulo rectángulo. Llamémosle, aquí tenemos AB, llamémosle a este vértice C. Y aquí tenemos el ángulo recto. Entonces, como vemos que el ángulo opuesto a este cateto es el ángulo alfa más beta, aquí decimos que el seno de alfa más beta va a ser igual a el cateto opuesto, que es el segmento AC, sobre la hipotenusa que vale 1. Por lo tanto, el seno de alfa más beta va a ser igual a el segmento AC. Y esto es lo que tenemos que buscar, el segmento AC. Ahora vamos a tomar esta parte, vamos a moverla un poquito hacia acá, que quede sobre la línea. Ya sabemos que esa línea vale seno de beta. Y ahora vamos a trazar una línea horizontal. Vamos a trazar una vertical aquí.
que parta desde la horizontal hasta arriba, lo más arriba que se pueda. Y ahora vamos a trazar una horizontal, trazamos una vertical y ahora vamos a trazar una horizontal. Buscamos el ángulo 0. Aquí lo tenemos. Esta línea horizontal va a partir del vértice A hasta interceptarse con la línea vertical que acabamos de trazar. Borramos este trozo de línea que nos está sobrando. Entonces, como vemos, este ángulo que está aquí es un ángulo recto. Ahora aquí tenemos vértices O, A, B, C. A este vértice podemos llamarle D. Y a este otro vértice podemos llamarle E. Entonces, ¿qué tenemos? Que el vértice, la línea, el segmento de recta AC, el segmento AC va a ser igual al segmento DB más el segmento BE. Entonces vamos a desarrollar este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Si sabemos que este ángulo es recto, pero desconocemos estos dos ángulos, aquí podemos hacer esto. Si este triángulo que está aquí, OAB, conocemos el ángulo recto y conocemos este ángulo que está acá llamado alfa, a este otro ángulo podemos llamarle gamma. Como aquí ya tenemos beta, vamos a llamarle gamma. Entonces sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo suman 180. Entonces alfa más gamma más el ángulo recto que es de 90 grados, esto suma 180 grados. De aquí podemos deducir que alfa más gamma suman 90 grados, porque este 90 viene a este lado restando y nos quedaría 90 grados. Entonces, como este ángulo le llamamos gamma, y aquí vemos una línea vertical que tiene, de esta línea vertical parte una línea que es el segmento BA y otra línea que es el segmento BO, y sabemos que este ángulo es recto. Este otro ángulo que está aquí lo desconocemos, pero como esta línea es horizontal, nosotros sabemos que este ángulo grande que está aquí suma 180 grados. Entonces, si tenemos 180 grados, esto va a ser igual al ángulo gamma más el ángulo de 90 grados más un ángulo que desconocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar gamma más el ángulo que desconocemos. Este 90 lo pasamos a este lado restando y nos quedaría 180 menos 90. Esto es igual a 90 grados. Pero ¿qué tenemos aquí entonces? Aquí tenemos que gamma más un ángulo desconocido es igual a 90. Y aquí tenemos que alfa más gamma es igual a 90. Si igualamos esto, tenemos que gamma más el ángulo desconocido va a ser igual a alfa más gamma. Aquí podemos cancelar estos gamma y nos quedaría que el ángulo desconocido va a ser igual a alfa. Entonces aquí vamos
a reemplazar este signo de interrogación por el ángulo alfa. Ahora, como ya conocemos este ángulo y conocemos la hipotenusa de este triángulo formado por ADB, venimos aquí, triángulo ADB, aquí vamos a sacar el valor de este cateto DB, que vendría siendo en este caso el cateto adyacente. Por lo tanto, utilizamos la función coseno. Entonces tenemos que el coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa es este segmento de recta AB y sabemos que este segmento vale seno de beta. Entonces colocamos hipotenusa es igual a seno de beta. Ahora, como queremos despejar, queremos saber el valor del cateto adyacente, esto simplemente lo despejamos y quedaría coseno de alfa por el seno de beta. Y este sería el valor de este cateto. Aquí colocamos coseno de alfa por el seno de beta. Ahora vamos a calcular el segmento BE. Como aquí tenemos el ángulo alfa, que lo conocemos, y conocemos el cateto vale coseno de beta. Aquí sabemos que el segmento BE es el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, para el triángulo OBE, tenemos que utilizar la función seno porque estamos tratando con un cateto opuesto. Entonces tenemos que el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería el segmento de recta OB. Pero como sabemos que la hipotenusa vale coseno de beta, ya de aquí podemos despejar el valor del cateto opuesto. Tenemos que el cateto opuesto es igual a seno de alfa por coseno de beta. Entonces ya sabemos que el segmento de recta BE vale habíamos dicho que vale seno de alfa por coseno de beta. Tenemos seno de alfa por coseno de beta. Entonces ya calculamos los segmentos DB y BE. Y sabemos que el segmento AC es igual al segmento DB, que es lo que tenemos aquí, más BE. Vamos a reemplazar que el segmento AC va a ser igual al segmento DB, que sabemos que vale coseno de alfa, seno de beta. Aquí está, DB, coseno de alfa, seno de beta. Coseno de alfa, seno de beta, más BE, que vale seno de alfa, coseno de beta. Ya aquí tenemos lo que vale el segmento AC, pero como habíamos dicho en un principio,
el segmento AC era igual a el seno de alfa más seno de beta, entonces el seno de alfa más beta, perdón, el seno de alfa más beta va a ser igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Ya aquí demostramos la identidad para la suma. Ahora para la resta lo hacemos de forma sencilla a partir de esta misma identidad. Si tenemos que el seno de alfa le sumamos el inverso aditivo, que sería menos beta, entonces esto va a ser igual a seno de alfa por el coseno de menos beta más coseno de alfa por seno de beta. Como la función coseno es una función par y en mi lista de cálculo diferencial estoy explicando lo que es una función par, sabemos que el coseno de menos beta es igual a el coseno de beta. Entonces tenemos que seno de alfa menos, aquí más por menos es menos, menos beta va a ser igual a seno de alfa por el coseno de beta, y por otro lado aquí tenemos que es menos beta, corregimos aquí es menos beta, y como sabemos que el seno es una función impar, entonces el seno de menos beta es igual a menos seno de beta. Por lo tanto, aquí colocamos menos coseno de alfa por el seno de beta. Este menos que iría aquí lo factorizamos y lo sacamos acá. Entonces, de este modo podemos generalizar la expresión como seno de alfa más o menos beta va a ser igual a seno de alfa coseno de beta más o menos coseno de alfa seno de beta. De esta forma demostramos esta identidad. Espero que el tutorial haya sido de mucha ayuda. Los invito a que dejen su like y se suscriban en nuestro canal. Muchas gracias.